Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. En el programa de hoy vamos a analizar uno de los fenómenos OVNI más importantes y relevantes que ha podido tener la historia. Esto es un fenómeno que además ha tenido bastante peso y es bastante creíble, ya que está involucrada la Marina, diversos medios de comunicación, bueno, la Marina y el Ejército también, ¿no? Y pese a que muchos medios de comunicación dieron bombo a esta noticia, parece ser que luego se intentó encubrir con una serie de absurdas excusas, intentando, menospreciar o quitarle importancia a los hechos. Es una historia que no va a dejar a nadie indiferente porque esto es algo verídico, hay restos de lo que pasó y mucha gente entró en pánico. Es una historia, además, que no recibió la atención necesaria, ya que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y el pánico y la tensión que tenían pues hizo que las miradas pronto se dirigiesen hacia otro lado. Pero es un hecho que cayó de alguna manera en el olvido y que aún a día de hoy no se le ha podido encontrar una explicación factible. Estamos hablando de la Batalla de Los Ángeles, o como se le conoce en inglés, The Great Los Angeles Air Raid, es decir, el gran ataque aéreo de Los Ángeles. Es una historia que además ha inspirado películas. Vamos a hablar un poco sobre la historia de los hechos. Resulta que en la noche del 24 al 25 de febrero de 1942, menos de 3 meses después de que los Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial como resultado del ataque de Pearl Harbor por parte de la Armada Imperial Japonesa, y un día después del bombardeo de Elwood, el 23 de febrero, las sirenas de alarma se escucharon por todo el condado de Los Ángeles, California, cuando un extraño objeto volador no identificado quedó estático en los cielos, presuntamente, y según se pensó en un principio era un avión japonés. Este objeto fue visto por cientos de testigos. Fue un avistamiento masivo, los cuales además nunca salieron del asombro e hicieron increíbles descripciones al respecto, las cuales contaremos más adelante. Un apagón total se ordenó y miles de guardias del ataque aéreo fueron convocados a sus posiciones. Tan solo las luces de los reflectores iluminaban el cielo nocturno, convergiendo en un solo punto: este objeto volador. A las 3 horas y 16 minutos, la 37 Brigada de Artillería Costera comenzó a disparar ametralladoras del calibre 12,7 milímetros y cañones de 76,2 milímetros, llegándose a disparar más de 1.400 obuses. Ojo con el dato, porque pese a ello, y sorprendentemente, el OVNI recibía impacto tras impacto. Algunos dicen que no llegaba a recibir nada, pero hay muchos que dicen que sí recibía un impacto y no llegaba a sufrir ningún tipo de desperfecto ni se movía del punto en el que estaba. Dato que resulta bastante increíble y que además es muy relevante a la hora de determinar qué tipo de objeto era, ¿no? Los pilotos del 4º Comando Interceptor fueron alertados, pero sus aviones nunca llegaron a salir. El fuego de artillería duró bastante tiempo, parece ser que paró a las 4:14 de la mañana. Pero, sin embargo, y misteriosamente, cuando el humo y la confusión desaparecieron, no había evidencia de que el enemigo nunca hubiera estado allí. Parece ser que después de tanto tiroteo, allí no había nada. Después se continuó barriendo el cielo nocturno con los reflectores, hasta que finalmente a las 7:21 de la mañana se dio por finalizada la alerta, ¿no? El todo despejado. Horas después de la incursión aérea, el secretario de la Marina, Frank Knox, llevó a cabo una rueda de prensa, diciendo que todo el incidente fue tan solo una falsa alarma debido a la ansiedad y los nervios de guerra, pese a que cientos de testigos habían visto este objeto volador. Los comentarios de Knox fueron seguidos por declaraciones del ejército al día siguiente que reflejaban
la creencia del general George C. Marshall de que el incidente podría haber sido causado por aviones comerciales utilizados por una campaña de guerra psicológica para generar pánico. Claro, todo esto hubiera estado orquestado por el enemigo. Algunos medios de comunicación de la época sospechan que era un encubrimiento. Todo lo que estaba diciendo este señor. Un editorial de Long Beach Independent escribió: existe una reticencia misteriosa sobre todo el asunto y parece que alguna forma de censura está tratando de detener la discusión sobre el asunto. El representante Leland Ford de Santa Mónica pidió una investigación en el Congreso diciendo ninguna de las explicaciones ofrecidas hasta el momento eliminó el episodio de la categoría de completa mistificación. Es decir, no había una explicación convincente. La divergencia de los puntos de vista entre los departamentos del Ejército y de la Marina y las conjeturas insatisfactorias presentadas por el Ejército para explicar el asunto, de alguna manera desencadenaron una vigorosa discusión pública. Esto fue durante algún tiempo algo bastante polémico. Los Angeles Times, en la primera página de la edición del 26 de febrero del año del conflicto, anunció la considerable excitación y confusión pública causada por toda esta alerta y exigían una explicación cuidadosa. The New York Times expresó el 28 de febrero la creencia de que cuanto más se estudiaba el incidente, más increíble se volvía. Si las tropas no estaban disparando a nada en absoluto, como lo explicó el secretario Knox, es una señal de costosa incompetencia y nerviosismo. Si las tropas estaban disparando a aviones reales, algunos de ellos tan bajos como 9.000 pies, que son 2.743 metros, como declara el secretario Stimson, ¿por qué fueron completamente ineficaces? ¿Por qué ningún avión estadounidense subió para atacarlos o incluso para identificarlos? ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido un verdadero ataque aéreo? Todo esto es lo que planteaba The New York Times. Vamos a ver las consecuencias del conflicto. Y es que varios edificios y vehículos fueron dañados por las esquirlas de los obuses. 5 civiles murieron como resultado indirecto del fuego antiaéreo. 3 de ellos murieron en accidentes de tráfico, en el caos, y 2 de ataques al corazón atribuidos a la tensión y el estrés de una hora de acción, ¿no? Esto es lo que se dice, que murió toda esta gente. Supuestamente no murió nadie del ejército, sino simplemente civiles que, mientras que estaban allí, con todas las luces a oscuras y con el caos, parece ser que murieron por estas causas. El incidente, además, fue noticia en primera plana a lo largo de toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos como consecuencia, ¿no? Y se ganó una cierta cobertura de medios de comunicación a lo largo de la nación. Estas fueron las consecuencias inmediatas del conflicto. La pregunta del millón, llegados a este punto y que todos tenéis en la cabeza, es ¿qué era realmente ese objeto volador? Pues bien, vamos a ver algunas de las declaraciones de testigos oculares de la zona. El editor Peter Jenkins de Los Angeles Herald Examiner informó: pude ver claramente la formación en V de unos 25 aviones plateados que se desplazaban lentamente por el cielo hacia Long Beach. Este señor habla de aviones, pese a que hay otras personas que dicen que no lo identificaban como aviones. El jefe de policía de Long Beach, J.H. McClellan, dijo: observé lo que se describió como la segunda ola de aviones desde un séptimo en Long Air City. No vi ningún avión, pero los hombres más jóvenes que estaban conmigo dijeron que podían hacerlo. Un experimentado observador de la Armada con potentes binoculares, Carl Zeiss, dijo que contó 9 aviones en el cono del reflector. Dijo que eran de color plateado. El grupo OVNI pasó de una batería de reflectores a otro y, bajo el fuego de las armas antiaéreas, voló desde la dirección de Redondo Beach Inglewood, por el lado de Fort MacArthur y continuó hacia Santa Ana y Huntington Beach. O sea, que parece ser que todos estos ovnis fueron como paseándose. El fuego antiaéreo era tan pesado que no podíamos escuchar los motores de los aviones. Y hay otra declaración del reportero Bill Henry de Los Angeles Times, y él escribió: estaba lo suficientemente lejos como para ver un objeto sin poder identificarlo. Este señor dice que no lo podía identificar, pero a su vez dice que estaría dispuesto a apostar todo lo que tengo
que haya habido varios golpes directos en el objeto. O sea, hay algunos que dicen que vieron aviones, supongo que los más escépticos. Había gente que realmente no sabía lo que estaba viendo y directamente no lo determinó. Y parece ser que este señor, Bill Henry de Los Angeles Times, vio cómo impactaban cosas sobre estos objetos y no les pasaba nada. Si fuese un avión convencional, esto no podría pasar. La versión oficial de los hechos es que al principio se creía que era un avión japonés. Pero, fijaros con cuánto tiempo de retraso, en 1983, la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea concluyó que un análisis de la evidencia apunta a globos meteorológicos como la causa de la alarma inicial. Pero es difícil de creer, ya que un globo de estos meteorológicos podría ser derribado perfectamente con tan solo un obús. Con tan solo un obús se podría tirar al suelo. Y parece ser que este objeto estaba recibiendo cantidad de impactos y no caía. Luego existe la teoría alternativa. Se sabe que no fue un aeroplano o un globo aerostático japonés porque se investigó en los archivos nipones al fin de la guerra. Sin embargo, esa fue la primera explicación que se dio en aquel momento. Como no hubo bombardeo, se concluyó que no era un aparato militar japonés, sino un civil de ese país, o sea, un aparato civil de ese país, usado para sobrevolar Los Ángeles como una arma psicológica. Veamos algunas imágenes al respecto y quizás podamos sacar algo en claro. Estamos viendo imágenes de Los Angeles Times del 26 de febrero de 1942, esto que os hemos comentado antes. Y como estamos viendo, existen varias fotografías. La primera de ellas luego la vamos a analizar en más profundidad. Y aquí tenemos algunos personajes de los cuales podemos decir algo. Concretamente, el de abajo a la izquierda es el teniente L.E. Richards y está sosteniendo un proyectil antiaéreo de 19 libras que fue desenterrado cerca de la intersección de la avenida Ayers y Patricia. Estamos viendo los restos de todo este caos, ¿no? Luego, arriba a la derecha tenemos un señor con un coche. Este señor es Hugh Landis y está señalando los agujeros hechos en su automóvil por los fragmentos del proyectil antiaéreo que golpearon cerca de allí. Luego podemos ver también una señora que está señalando un mueble de su casa en el que también pasó alguno de estos objetos, un techo. Justo a la derecha de esta imagen tenemos un techo agujereado, unos señores que están enseñando una especie de pieza que está agujereada abajo, ¿no?, en el centro, hasta un oficial de policía que está metiendo abajo a la izquierda la mano dentro de un agujero provocado por uno de estos artefactos de artillería, ¿no? Entonces estamos viendo que realmente todo esto tuvo sus consecuencias y se dispararon una gran cantidad de munición de diferentes tipos, ¿no? La que ya hemos comentado antes, pero vamos a fijarnos un poco en la primera imagen de todas, en esta de los reflectores. Y bueno, vamos a analizar qué es lo que son estos puntos que se están viendo y en el centro por qué hay esta especie de objeto tan luminoso, ¿no? Parece ser que estos pequeños puntos que se ven alrededor, pese a que mucha gente puede pensar que son ovnis, naves, en realidad parece ser que son los proyectiles que se estaban disparando contra este objeto. Vamos a ver esta imagen ahora en negativo. Y como estamos viendo, en esta imagen se distingue mejor el cuerpo que hay en el medio de todos estos focos y se puede ver, además, como esto no es un avión, sino que más bien responde a un patrón ovalado, como los que se suponen que tienen los ovnis, ¿no? Vamos a ver esta imagen un poco más ampliada y aquí pues quizá podemos ver en más detalle este objeto. Se ve como una especie de cúpula en la parte de arriba y abajo está esta especie de objeto ovalado, ¿no? Esta parte ovalada. Y luego tenemos otra imagen que ha estado procesada por el señor Bruce McCabe. Este señor nos está poniendo en la parte de arriba que estos tres puntos más notorios posiblemente son explosiones o son los misiles, ¿no? También nos dice en la parte de abajo que le ha subido el brillo 113 puntos y el contraste se lo ha subido a 68 para poder encontrar esto. Y también en la parte de abajo, dentro de la casilla, dice que quizá esto que estamos viendo son el objeto y las explosiones en concreto. Y bueno, así vemos un poco lo que sería el análisis de esta imagen.
También, para tener en cuenta todos los datos, hemos podido recoger lo que sería el memorándum del general de la Oficina del Departamento de Guerra de Washington. Y vamos a ver un poco qué es lo que pone, porque aquí podemos sacar bastante información relevante al respecto de fuentes oficiales, aunque no siempre son fiables, de qué es lo que pasó, ¿no? Concretamente, el general George C. Marshall, que ya hemos nombrado antes, en su memorándum inicial al presidente Roosevelt con respecto al evento, escribió datos bastante interesantes, ¿no? Lo desglosa en una serie de puntos, los cuales hemos traducido. El punto número 1 dice que aeronaves sin identificar, otros de los del ejército y la marina americana, estuvieron probablemente sobre Los Ángeles y fueron disparados por elementos de la 37 Brigada de Artillería Costera entre las 3:12 y las 4:15 de la mañana. Estas unidades gastaron 1.430 rondas de munición. El punto número 2 dice, por lo menos 15 aviones pueden haber estado involucrados volando a diferentes velocidades de lo que ha sido oficialmente reportado, siendo muy lentos o llegando incluso hasta velocidades de 200 millas por hora a una altura de 9.000 hasta 18.000 pies. El punto número 3 dice que no soltaron bombas algunas. El punto número 4 dice que no hay bajas entre las tropas del ejército. Y el punto número 5 dice que ningún avión se derribó, llegando finalmente al punto número 6, que dice que no hubieron aviones de la Marina o del ejército americano en acción. Por último, hay un breve texto, un párrafo que dice: la investigación continúa. Parece razonable concluir que si hubieron aviones sin identificar envueltos, fueron de fuentes comerciales, dirigidos por agentes enemigos con el propósito de dar la alarma, descubriendo la localización de los antiaéreos. Esta conclusión que él hace, pues la verdad es que suena bastante razonable y pudiera ser hasta cierta, si no es que tenemos en cuenta el hecho de que 1.430 obuses se dispararon contra este artefacto, contra este objeto volador no identificado, y no consiguieron hacerle ni cosquillas, ¿no? Hablando mal. Podríamos numerar una serie de hechos extraños que han tenido que ver con todo esto. Lo primero es que no se encontraron restos de ningún tipo de globo meteorológico, de ningún tipo de avioneta o simplemente aeronave tras el ataque, ¿no? Sin embargo, sí se encontraron restos dispersos de la artillería por todo el perímetro. El ejército y la marina, esto es una cosa bastante sorprendente, no se ponían de acuerdo en decir qué es lo que era. Algo que también es dudoso, ¿no? Aún a día de hoy, la explicación es bastante insatisfactoria, pese a que los medios de comunicación y el pueblo americano ya exigió en su día una explicación relevante ante todo lo que estaba pasando. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que a día de hoy, este objeto redondo que se posó sobre los cielos de Los Ángeles y causó el pánico, no se ha llegado a determinar qué es todavía, y las explicaciones que han estado dando, pues podríamos decir que son como mínimo extravagantemente recurrentes y rebuscadas, y que muchas de las personas que estuvieron allí pues no se creen. De hecho, hay otra serie de declaraciones que yo he leído y no he querido dar como verídicas en el programa, ya que no conozco el nombre de los testigos, que decían que habían visto un objeto triangular, habían visto una especie de esfera naranja pálida, brillante, y que era de las cosas más hermosas que habían visto en su vida. En fin, hay una serie de declaraciones paralelas, por decirlo así, que yo no doy fe de que sean así, ¿no? Pero bueno, el hecho de que un objeto se posó, que volaba lento o volaba muy rápido, ¿no? Un objeto se posó mientras que otros estaban sobrevolando el cielo, que variaban la velocidad desde muy suave a muy rápido, que disparaban y no le hacían nada. En fin, amigos, esto no parece algo nada normal. Ahora ya la lección de pensar qué es lo que era y de creer qué era esto es una cosa vuestra. Yo simplemente pues ofrezco la información lo más limpia posible para que vosotros podáis elegir qué creer. Amigos, espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante, y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.